Buenas tardes, Jordan. ¿Se me escucha? A ver si me escribes en el chat qué ejercicio deseas que resuelva. ¿Tienes Sí, alguna maestra, consulta, alguna pregunta? Sí, dime. sí, maestra, se escucha bien. Ya. No, te estaba mencionando si tienes algún ejercicio en particular que te gustaría que resuelva. O empiezo de los ejercicios de clase, digamos, del último hacia adelante, ¿no? Claro, maestra, como usted guste. Ya, está bien. ¿Ya tuviste clases de geometría todavía? No, maestra, todavía no. Creo que me va a tocar el día de mañana y por eso estoy Mm, reforzando. Quisiera saber hoy día nomás. ya, mira, vamos a empezar, te voy a mostrar, voy a mostrar las diapositivas y vamos a empezar de algunos ejercicios, de los ejercicios de clase de atrás hacia adelante, pero también te voy explicando la parte de la teoría hasta que los demás, hasta que, digamos, otros estudiantes se integren, ¿no? ¿Ya? Ya, Y mis, así ok. más o menos porque los ejercicios, cuando empezamos las clases normales, vamos a empezar con los primeros ejercicios, ¿no es cierto? Siempre empieza por Sí, la sí, 1, la 2, entonces por el tiempo, quién sabe, no se ve los últimos ejercicios, entonces nosotros vamos a empezar al revés, ¿ya? ¿Te parece? sí, mis, está Ya, claro. está bien, Pero, ya, ok. mis, lo que me di cuenta es que en el boletín Dime. no hay teoría. Ah, sí, no tenemos la parte teórica. Sí, por ¿Te eso. gustaría? Pero claro, usted explíqueme y además sé un poco eso de congruencia de triángulos. Estoy en ese tema. Ya. Ya, ya. Entonces, acá te muestro, ¿ya? Te explico la parte de congruencia de triángulos y de ahí pasamos a los ejercicios que te menciono, ¿ya? Ya, mis, ok. Estamos solamente ya, ok, no hay nada más. Se observa la pantalla, ¿no? Sí, maestra, se observa. Ya. Oh, ya. Vamos a ver un poco de congruencia de triángulos, ¿ya? Entonces, en general, ¿cuál es la diferencia entre congruencia y la parte de semejanza que se va a ver, digamos, en la semana número 8? Cuando nosotros hablamos de congruencia, hay que entender que congruencia es identidad, o sea, dos objetos iguales. En cambio, semejanza es cuando tú tienes un objeto y por algún motivo, por algún tipo de aplicación, ese objeto se agranda o se minora. Entonces, la figura resultante es semejante a la primera figura. Entonces, diremos que dos triángulos son congruentes cuando sus respectivos lados y ángulos homólogos sean congruentes, es decir, sean iguales. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que a lados congruentes le correspondan ángulos congruentes y viceversa. Es decir, si nosotros tenemos al triángulo ABC, triángulo DEF. En ambos triángulos se observa que el ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en D, el ángulo en B tiene la misma medida que el ángulo en E, así como el ángulo C tiene la misma medida que el ángulo en F. Pero además, entre alfa y beta, circulito. Entre alfa y beta, circulito. Entre beta y phi,
cadena. Entre beta y phi también es cadena. Entre alfa y phi se observa rectangulito. Entre alfa y phi también es rectangulito. Entonces, tú puedes observar que en esos dos triángulos, sus lados respectivos, así como sus ángulos, tienen la misma medida. Entonces, necesariamente, ambos triángulos son congruentes. ¿Cuál es la notación de congruencia? Este símbolo nos representa que ambos triángulos van a ser congruentes. Luego pasamos a ver los casos, ¿no? Nosotros, quien sabe en colegio, hemos visto los casos de congruencia, que aquí lo vamos a mencionar el primer postulado. Postulado, la palabra postulado siempre ten en cuenta que viene a ser un enunciado verdadero que no tiene demostración. Cuando nosotros colocamos teorema, corolarios, son propiedades que se demuestran. En cambio, este postulado es un enunciado verdadero que se acepta tal como se dice. Y se trata de la congruencia lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces los triángulos van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir? Tenemos a esos dos triángulos, el lado AB circulito, el lado DE circulito, el ángulo en A alfa, este lado AC es rectangulito, DF también es rectangulito. Se observa que en ambos triángulos hay tres elementos: circulito, alfa y rectangulito. Circulito, alfa y rectangulito. Como en esos dos triángulos tenemos que esos tres elementos homólogos son congruentes, entonces podemos afirmar que necesariamente ambos triángulos son congruentes. Entonces, ya encontramos que esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué es lo que se deduce? ¿Qué es lo que nosotros vamos a concluir? Que necesariamente el tercer lado debe tener la misma longitud. Por ejemplo, tenemos aquí que al ángulo alfa se le opone el lado BC, que le podemos llamar cadena. En el otro triángulo, al ángulo alfa, se le opone el lado EF, que también va a resultar siendo cadena. ¿Te das cuenta? Entonces, vendría a ser el primer postulado, el caso lado, ángulo, lado. El siguiente viene a ser el siguiente teorema. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Tenemos nuestro triángulo ABC y en ese triángulo ABC vamos a colocar que el lado AB tiene la misma longitud que el lado BC. Entonces, si esos dos lados son iguales, el teorema nos dice que necesariamente alfa debe ser igual a beta. ¿Qué quiere decir? A lados iguales, ángulos iguales. El siguiente teorema es nuestro caso congruencia ángulo-lado-ángulo. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos nuestro triángulo ABC, triángulo DEF. Vamos a colocar que estos dos ángulos tienen la misma medida. El lado AC rectangulito, el lado de F es rectangulito. En C mide beta, en F mide beta. Entonces, nuevamente, en esos dos triángulos tenemos tres elementos. Siempre hay que buscar tres elementos, sea dos lados, un ángulo, como en este caso, dos ángulos, un lado. Entonces, necesariamente, ambos triángulos van a ser congruentes. ¿Y qué es lo que se deduce? ¿Qué es lo que se concluye? Que necesariamente los otros dos lados respectivos deben tener la misma longitud. Aquí a alfa se le opone, por ejemplo, zigzag. Entonces, en el otro triángulo, al ángulo alfa, se le opone nuestro lado que va a resultar siendo zigzag. A beta se le opone circulito. A beta también se le debe oponer circulito. Entonces, viene a ser nuestro segundo caso, el teorema ángulo-lado-ángulo. Y tenemos el último, el otro teorema, que es el caso lado-lado-lado. Entonces, para poder afirmar
que dos triángulos son congruentes, nosotros también observamos si esos dos triángulos vienen ordenadamente congruentes sus tres lados, entonces los triángulos van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir? Circulito, circulito. Cadena, también resulta cadena. Nuestro lado AC mide la misma longitud que el lado de F. Entonces, necesariamente, ambos triángulos van a ser congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces necesariamente sus respectivos ángulos tienen la misma medida. Por ejemplo, aquí a cadena se le opone este angulito que mide alfa. En el otro triángulo a cadena también se le va a poner el mismo ángulo que resultó siendo alfa nada más. De esa manera se trabajan los casos de congruencia. Ya, ¿está claro entonces, Josly? Sí, maestra, está claro. Ya, ok. Diego. Buenas tardes, Diego. ¿Tienes algún ejercicio en particular? Buenas tardes. Ahorita estoy resolviendo lo que ha explicado usted. Lo estoy resolviendo en el material. Ah, ya. Ahorita. Así como le mencioné a Josly, como estamos lunes, recién van a empezar con la clase de geometría, entonces vamos a resolver los ejercicios de la parte de atrás hacia adelante. ¿Ya? ¿Está bien? Porque en clase siempre van a ver los primeros ejercicios. Nosotros vamos a empezar de atrás. Ya. Sí, entiendo. Ya, ok. Entonces, vamos a dejar ahí con... Ya, entonces empezamos de aquí. Vamos de atrás hacia adelante, ¿ah? Aquí está la 12, 11 y así vamos bajando, ¿ya? Ah, pero los casos de congruencia hubiésemos visto algunos, ¿no? Vamos bajando y de ahí yo les voy explicando. Ya. Vamos al ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 nos dicen en la figura, el lado AB es paralelo a nuestro lado CD y el triángulo ABC es isósceles de base AC. Si AF es igual a 3 metros y CD es igual a 7 metros, AY BF. Entonces vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dice, en la figura, nuestro lado AB. El lado AB es paralelo al lado CD. Entonces, si esos dos lados, estos dos segmentos, son paralelos, entonces podemos recordar propiedades de paralelismo. Por ejemplo, la propiedad de la Z. ¿Qué quiere decir la propiedad de la Z? Si nosotros tenemos aquí dos rectas. L1 es paralela a L2 y tenemos esta transversal. Digamos, esta transversal, la recta L3. Entonces, ¿qué se cumple? Que si este ángulo resulta siendo de medida alfa por alternos e internos, este ángulo también va a ser alfa. Es la propiedad de ángulos alternos internos, ¿ah? Y es conocido como la propiedad de la Z, porque aquí justamente se forma, ¿no? Miren, se forma la letra Z. Entonces, por la propiedad de la Z, podemos mover a nuestros ángulos, ¿ah? Luego nos dice aquí justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, como estas dos rectas son paralelas, entonces, aplicando la propiedad de la Z, si este angulito es de medida tita, entonces necesariamente este ángulo también resultó siendo de medida tita. Luego, borramos esas dos rectas que son paralelas y nos dicen que el triángulo ABC es un triángulo isósceles de base a C. Entonces, recordemos
que un triángulo isósceles, en todo triángulo isósceles, a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. Es lo que acabo de explicar en uno de los teoremas, ¿no? Si esos dos lados tienen la misma longitud, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces, como nos dicen que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, el lado AB debe ser igual al lado BC. Entonces, necesariamente, si este ángulo en A es de medida tita, el ángulo en C también resultó siendo de medida tita nada más. Entonces, diremos en el triángulo de amarillo, necesariamente el ángulo en C resultó siendo de medida tita. Luego nos dicen que la longitud AF mide 3 metros. La longitud CD resulta igual a 7 metros y nos preguntan, ¿hay la longitud BF que le llamamos X nada más? Entonces, para poder hallar esta longitud que es X, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que nuestro triángulo ABC es un triángulo isósceles a ángulos iguales que le va a corresponder lados iguales. Todo el lado AB mide 3 más X, entonces el lado BC también va a resultar siendo 3 más X o X más 3. Hasta ahí llegamos justamente observando que ese triángulo es isósceles. Borramos porque ya no lo necesitamos. ¿Qué más nosotros podemos observar? Este segmento CE en realidad viene a ser dos líneas notables, que eso lo vamos a ver todavía la próxima semana, hasta en la semana 4. Cuando ustedes observen que un segmento es dos líneas notables, o sea, me refiero que puede ser la combinación de altura bisectriz, altura mediana, bisectriz mediana. Cualquiera de las combinaciones, basta que un segmento sea dos líneas notables. Maestra, no se escucha. No se escucha, maestra. A ver. ¿Los demás? Jocelyn, Diego, ¿me escuchan o no? Ahora sí un poco, pero no Sí. como antes. Ahora Se escucha más o menos. Ya, voy a actualizar, ya, un minuto. Ya, salgo y regreso. Ya, a ver, ahora sí se me escucha mejor. Sí, maestra. Ya, ok, gracias. Ya, a ver, lo que les estaba mencionando. Vamos a ver. Ya, aquí. Les estaba mencionando que cuando ustedes observen que un segmento es dos líneas notables, entonces el triángulo a donde pertenece ese segmento va a ser un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, vamos a colocar así, tenemos nuestro triángulo ABC. Si en ese triángulo ABC observamos que este segmento de celeste, el segmento BH, viene a ser altura y también resulta siendo mediana. Si es altura y es mediana, entonces necesariamente el triángulo, ese triángulo, va a resultar siendo un triángulo isósceles, que quiere decir que la longitud AB es igual a la longitud BC. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra gráfica? En la gráfica se observa que este segmento S viene a ser dos líneas notables. Viene a ser altura y viene a ser bisectriz. Entonces, ¿qué nos conviene? Que a este segmento colocarlo en un triángulo. Entonces, para poder colocarlo en un triángulo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Simplemente
vamos a prolongar. Entonces, por ese motivo, nosotros prolongamos el segmento DF, prolongamos nuestro lado CB y se habrá formado nuestro triángulo GCD. Pero como les mencioné, ese tema lo vamos a ver todavía en la semana 4. Pero ese es el fundamento por qué se prolonga, ¿tá? Por ese motivo, para poder colocar a este segmento de amarillo, en un triángulo. Entonces, al momento que nosotros hemos prolongado, se está formando en la parte superior un triangulito. Entonces, ¿qué nos conviene? Colocar. Vamos a colocar que este angulito en F sea de medida alfa. Entonces, por ángulo exterior, por el teorema del ángulo exterior, la suma del ángulo alfa más el ángulo tita es este ángulo exterior que va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, este angulito resultó siendo 90 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo AEF, por ángulo exterior, la suma de alfa más tita es igual a 90 grados. Pero por opuestos al vértice, este angulito también resultó siendo de medida alfa. Ahora en el triángulo rectángulo GEC, en todo este triángulo rectángulo, tenemos que este ángulo mide tita. Este ángulo es de 90 grados, entonces necesariamente este ángulo es el complemento, pero el complemento de tita, ¿quién es? Alfa. Entonces este ángulo, rellenando ángulos, este ángulo en G va a ser alfa. ¿Y con eso qué logramos? Estamos encontrando que nuestro triángulo superior, este triangulito superior, vamos a colocar este triangulito rayado en la parte superior, este triangulito rayado es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Si este lado mide X, entonces necesariamente el lado BG va a resultar siendo de medida X nada más. ¿Ah? Entonces, nuevamente, si este angulito es tita, 90 grados. Aquí aparece el ángulo de 90 grados. 90 grados, tita, 90. Este ángulo en D es el complemento. El complemento resultó siendo de medida alfa nada más. Entonces, nuestro triángulo total, el triángulo grandote que se acaba de formar, triángulo de morado, todo ese triángulo de morado es un triángulo isósceles. El ángulo en G mide alfa, el ángulo en D mide alfa. Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. Entonces, este lado, GC, ¿cuánto mide? X más 3 es igual a 7. 3 pasa a restar, 2x es igual a 4, por lo tanto x es igual a 2 metros. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Entonces, ¿por qué se prolonga? ¿Cómo yo aprendo a prolongar? ¿Cuándo debo prolongar? Cuando nosotros observamos que un segmento es dos líneas notables, puede ser altura y mediana, altura y bisectriz, mediana y bisectriz. Entonces, cuando un segmento, dos líneas notables, ¿qué nos conviene? Colocarlo en un triángulo. Entonces, por ese motivo se prolonga estos dos segmentos hacia arriba para poder formar el triángulo de Murat. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Está bien? Sí, Miss. Están ya aquí. Ya. A ver, ¿estamos bien así de esa forma? ¿Alguien desea un ejercicio en particular? ¿Sigo avanzando? ¿De la 12 para abajo? Sí, así nomás. Ya, ok. ¿Sí? Si desean algún ejercicio en particular, lo escriben en el chat, ¿ya? Ya, sigamos. ¿Tomaron captura? Ya.
y tengo que retroceder. Un minuto, ¿ya? Vamos a arreglar esto. Es que esto está normal. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya, vamos a ir de atrás hacia adelante. Bueno, aquí. Yes. Sino que se avanza al revés, ¿no? 7. Ya, ahora sí. 11. Ya, ejercicio número 11. Una araña ubicada en el punto A intenta atrapar una mosca ubicada en el punto C, siguiendo trayectorias rectilíneas AB y BC sobre una ventana, como se muestra en la figura. Si el ángulo ABC es obtuso, halle el máximo valor entero de X. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que la araña está ubicada en el punto A. Intenta atrapar una mosca ubicada en el punto C, siguiendo las trayectorias rectilíneas AB y BC. Estamos aquí justamente sombreando esas trayectorias rectilíneas. Y nos dicen por dato que el ángulo ABC es obtuso. El ángulo ABC, ABC, sería este angulito. Ese angulito es obtuso. Entonces nos preguntan, halle el máximo valor de X. Entonces nos están preguntando para este X, pero su máximo valor. Entonces, para poder hallar el máximo valor de ese angulito, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Conocer la medida de este angulito. Por ejemplo, la manera más rápida de resolver sería el ángulo en C es de 5x, aquí lo voy a colocar en la gráfica del enunciado. Entonces, en este punto C, por la semana número 1, ¿no? Por la clase anterior, si todo este ángulo mide 5x, entonces el suplemento, o sea, en ese punto C podemos aplicar el postulado de par lineal, que quiere decir que la suma debe ser igual a 180 grados. Como este ángulo es 5x, entonces necesariamente este ángulo va a ser el suplemento. 180 grados menos 5x. Y hay una propiedad, digamos, acerca de rectas paralelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Si nosotros observamos que estas dos rectas en la base son paralelas, entonces este ángulo, todo este angulito, este ángulo de rojo, viene a ser la suma. Ese ángulo va a ser la suma de los dos ángulos, 180 grados menos 5x más el ángulo x nada más. Esa es la propiedad acerca de rectas paralelas, ¿no? Otros lo conocen como la propiedad de la letra M, porque se dan cuenta que se forma como la letra M, ¿no? Y estas dos vienen a ser así como sus axilitas, ¿no? Entonces, la suma de esas dos axilitas es justamente este ángulo que va en la parte central.
Entonces, todo este ángulo, ¿cuánto sería? 180 grados menos 4x. Entonces, ese ángulo es un ángulo obtuso. ¿Ya? Eso es cuando nosotros de frente aplicamos propiedad. De caso contrario, podemos también recordar un postulado. El quinto postulado de Euclides, que nos dice que por un punto exterior a una recta podemos trazar una única recta paralela a la anterior. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a observar, tenemos nuestra recta AN y nuestra recta CM que son paralelas. ¿Por qué van a ser paralelas? ¿Cómo aseguro que estas dos rectas de amarillo, así como estas otras dos, son paralelas? Por los ángulos de 90 grados. Este angulito, el ángulo de verde, resultó siendo de 90 grados. Este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos que una recta es perpendicular a dos rectas, entonces necesariamente esas dos rectas van a ser paralelas. Se me refiero a lo siguiente. Si nosotros tenemos una tercera recta L que sea perpendicular a esta primera horizontal, es perpendicular a la otra recta, entonces necesariamente la recta L1 debe ser paralela a la recta L2. Es lo que nos dice un axioma acerca de paralelismo. Entonces, como este angulito mide 90 grados, 90 grados, 90 grados, entonces estas dos rectas son paralelas. ¿Ah? Entonces, por este motivo, diremos que la recta MC es paralela a la recta AN. Y si esas dos rectas, si esas dos rectas resultaron siendo paralelas, MC es paralela a la recta AN. Esas dos rectas son paralelas, se observa que aquí hay un punto exterior a ambas rectas. Entonces, por el quinto postulado de Euclides, por este punto puede pasar una única recta paralela a estas dos rectas. Entonces, por ese motivo dice trazar la recta L tal que sea paralela a esas dos rectas de amarillo. Entonces, como ya tenemos trazado la recta L, que es paralela a esas dos rectas de amarillo, podemos nuevamente, digamos, aplicar la propiedad de ángulos alternos internos, que quiere decir que si este angulito mide X por la propiedad de la Z, si este angulito mide X, entonces el ángulo QBA también resultó siendo de medida X nada más. Entonces, este angulito ABQ también es de medida X. Nuevamente, si este ángulo es 5X, por la propiedad de la Z, este ángulo en B, el ángulo CBP, también va a resultar igual a 5X nada más. Y tendremos que en el punto B, por el postulado de par lineal, si este ángulo de azul, nuestro angulito de azul, es de medida 5X, entonces por el postulado de par lineal, necesariamente el ángulo de verde es el suplemento, 180 grados menos 5X. Por lo tanto, el ángulo ABC, ¿cuánto mide? La suma del ángulo X más 180 grados menos X. Pero ese ángulo es obtuso. Un ángulo es obtuso cuando su medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Por ese motivo estamos colocando que toda esta suma tiene que ser mayor que 90 grados, ya que ese ángulo viene a ser un ángulo obtuso. Entonces, sumando, ¿qué tendríamos? 180 grados más o menos 4x es mayor que 90 grados. Aquí lo voy a escribir. Entonces tendríamos aquí operando, nos quedaría x menos 4x, ¿no? Entonces nos queda aquí menos 4x es mayor que este 180 lo pasa a restar,
menos 90 grados. Menos con menos se cancela o también pasamos al otro lado, ¿no? Entonces, 90 grados va a resultar siendo mayor que 4x. Intercambiamos. Entonces, intercambiando, nos quedaría que 90 grados es mayor que 4x. Este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x es menor que 22,5 grados. Pero a nosotros nos preguntan por el máximo valor. ¿Qué quiere decir? Si x es menor que 22,5 grados, quiere decir que x puede ser 22 grados, valores enteros. Puede ser 22, 21, puede ser 20 grados, puede ser 19 y así sucesivamente. Pero a nosotros nos preguntan por el mayor valor entero. El mayor de todos estos valores es 22 grados. La respuesta viene a ser la alternativa a la. Sería el ejercicio número 11. ¿Bien? ¿Hay alguna consulta? No, maestra, está claro. Ya, ok. Hacemos un chat. Ejercicio número 10. En la figura se muestra la vista frontal de las escaleras de un bloque habitacional. Si el ángulo formado por el tramo CD y el piso mide 50 grados, hay la medida del ángulo formado por los tramos AB y BC de la escalera. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica que nuestro enunciado. Y nos dicen que en la figura se muestra la vista frontal de las escaleras de un bloque habitacional. Y el ángulo formado por el tramo CD y el piso. Tramo CD y el nivel del piso. Tramo CD y el piso forman dos ángulos. El ángulo donde está el puntero láser que va hacia izquierda y el ángulo que está hacia derecha. Pero este angulito 50 grados es un ángulo agudo. El ángulo a izquierda es agudo, el ángulo a derecha es obtuso. Entonces necesariamente se refiere a este angulito que mide 50 grados. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo formado por los tramos AB y BC. Tramo AB y tramo BC forman este angulito que viene a ser de medida X nada más. Entonces, nuevamente, para poder hallar el ángulo X, nosotros podemos prolongar. Podemos prolongar nuestro lado AB, ¿no? Entonces, prolongamos nuestro lado AB. Y más que todo prolongamos ese lado AB porque este lado AB va a ser paralelo al nivel del piso. Se observa que este angulito, este ángulo es de 90 grados, ¿no? Aquí 90 grados. El ángulo en A también resultó siendo de 90 grados. Entonces, esta recta es paralela al nivel del piso. Entonces, como son rectas paralelas, podemos aplicar propiedad de paralelismo. Por ese motivo se prolonga nuestro lado AB y si este ángulo es X, el ángulo que está al costado es el suplemento. El suplemento es 180 grados menos X o le podemos colocar de medida alfa, ¿no? Vamos a colocar que sea de medida alfa. Entonces tendríamos por teorema que el ángulo alfa, el ángulo de verde, más el ángulo de 50 grados es igual al ángulo en C que mide 90 grados. Este angulito de verde, estamos aplicando la propiedad de la letra L, ¿no? Entonces alfa más 50, 90. Alfa es igual a 40 grados. Si ya conocemos que este ángulo es
40 grados. Y en este punto, la suma debe ser de 180 grados. Alfa más X es 180, pero como alfa es 40, X más 40 grados, 180 grados. Pasamos a restar, por lo tanto, X es igual a 140 grados. Sería la respuesta de la alternativa A. Sería el ejercicio número 10. Una captura. Ejercicio número 9. Nos dicen Alex, Beto y Carlos se encuentran ubicados en un parque, en los puntos no colineales A, B y C, tal que forman un triángulo octosángulo ABC obtuso en B. Si Alex dista de Beto y Carlos 2 metros y 13 metros respectivamente, hay la distancia entera entre Beto y Carlos. Estos ejercicios, la 9 y la 8, son ejercicios acerca de desigualdades triangulares. Y digamos, ¿cómo se trabaja? Vamos a explicar un ratito la parte teórica. La primera parte es sobre la clasificación de los triángulos. Y aquí, desigualdades en el triángulo. El teorema de existencia. ¿Qué nos dice el teorema de existencia? Si para el triángulo ABC nosotros conocemos las longitudes de sus tres lados, vale A, vale B, vale C. Entonces, esos tres lados además cumplen esta desigualdad. El lado B es mayor que el lado A y A es mayor que C. Entonces, ¿qué dice el teorema de existencia? Para que ese triángulo exista, o sea, se le puede dibujar en el plano, entonces necesariamente los tres lados deben cumplir una desigualdad. Por ejemplo, este lado A debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, B menos C, y menor que la suma de B más C. El lado de longitud B también debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados y menor que la suma de A más C, así como este lado C tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados y menor que la suma de esos mismos lados. Entonces, si los tres lados del triángulo cumplen esas tres desigualdades, ese triángulo existe. El teorema de correspondencia nos dice si para el triángulo ABC nosotros conocemos que el ángulo en A mide alfa, el ángulo en C mide beta. Este lado BC resultó siendo de longitud A, el lado AB mide C. Entonces, nos dice a mayor lado, mayor ángulo. Si A es mayor que C, a este lado A, ¿quién se le opone? A ese lado A se le opone el ángulo alfa. Entonces, alfa tiene que ser mayor que nuestro ángulo beta. Recuerden, a mayor lado, mayor ángulo. A menor lado, menor ángulo. De eso se trata el teorema de existencia y el teorema de correspondencia. Entonces, vamos a regresar. Explicado esos dos teoremas, vamos a aquí continuar con el ejercicio. Aquí, con el ejercicio 9. En el ejercicio 9 nos dice, Alex, Beto y Carlos se encuentran ubicados en un parque. Entonces vamos a colocar las ubicaciones de Alex, Beto y Carlos. Tenemos ahí las ubicaciones de los tres. Pero nos dicen, se encuentran ubicados en los puntos no colineales A, B y C. Pero esos tres puntos forman el triángulo obtusángulo ABC. Quiere decir que esos tres puntos forman nuestro triángulo ABC, pero ese triángulo es obtuso
en B. Entonces, como nosotros no conocemos la medida de ese ángulo, vamos a colocar que sea de medida tita, y tita es un ángulo obtuso, que quiere decir que tita es mayor que 90 grados. Pero por dato nos dicen que Alex dista de Beto y Carlos 2 metros, o sea, la distancia. La palabra dista quiere decir distancia, que la distancia entre Alex y Beto es igual a 2 metros. Esta longitud es igual a 2. Pero además nos dice, Alex dista de Beto 2 metros y de Carlos 13 metros. La distancia de Alex a Carlos ahora va a resultar igual a 13 metros. Ahí es la distancia entre Beto y Carlos. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud X. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X para ese triángulo, cuando nosotros conocemos los tres lados de nuestro triángulo, debemos aplicar el teorema de existencia. De frente, siempre que ustedes observen que para ese triángulo se conocen sus tres lados, aplicamos existencia. Con el teorema de existencia, nosotros vamos a poder encontrar todos los posibles valores para X. Si en un triángulo nos dicen tal ángulo es obtuso o hay una relación entre dos ángulos, de frente se debe aplicar correspondencia. ¿Y qué hace el teorema de correspondencia? Con insistencia, por ejemplo, si hemos encontrado 15 valores, al aplicar el teorema de correspondencia, esos 15 valores se menora, puede llegar hasta 5 valores o hasta 4 o hasta 3 valores. Eso va a depender del ejercicio, ¿ya? Entonces, de esa manera se trabaja existencia y correspondencia. Entonces, como nosotros queremos hallar X y para ese triángulo ABC se conocen los tres lados del triángulo, aplicamos el teorema de existencia, pero para este lado que es X. Entonces, X es mayor que la diferencia de los otros dos lados. Siempre es el mayor menos el menor, porque esa diferencia debe ser positiva, mayor que 0. Entonces, colocamos 13 menos 2 es menor que X y X es menor que la suma 13 más 2. Operando, 11 es menor que X y X es menor que 15. Le llamamos ecuación 1. Pero para ese triángulo ABC conocemos el ángulo tita, que es un ángulo obtuso. Entonces, ¿qué aplicamos? Aplicamos el teorema de correspondencia. Y al aplicar correspondencia, tendremos que tita es mayor que 90 grados. A mayor ángulo, mayor lado. Quiere decir que 13 es mayor que 2 y 13 es mayor que X. Entonces, si 13 es mayor que X, X es menor que 13 y le llamamos ecuación 2. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Esta primera ecuación de celeste y luego tenemos la otra ecuación de verde. Entonces, a partir de 1 y 2, nosotros podemos concluir que X va a ser mayor que 11, pero menor que 13. Entre 11 y 13, a nosotros nos preguntan por la distancia entera. Siempre hay que tener cuidado. Distancia entera, como dice la palabra entera, el único valor entero entre 11 y 13 resultó siendo igual a 12. La respuesta va a resultar igual a 12 metros. ¿Quedó claro entonces? Acerca de existencia y correspondencia, ¿no? Ya, a ver, hacemos.
¿Todo bien entonces, jóvenes? ¿Sigo resolviendo los ejercicios? Sí, maestra. Ya, ok. Cualquier detalle me escriben en el chat, ¿no? Sería el ejercicio 9, ¿ya? El ejercicio número 8. En la 8, nos dicen en la figura, el ángulo BAC y el ángulo BCD son ángulos obtusos. Si AB es igual a 5 centímetros, BD es igual a 13 centímetros y BC es 2x menos 7 centímetros. Ahí la suma de los valores enteros de x. Entonces, vamos a colocar aquí la solución, ¿no? Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen por dato que esos dos ángulos, el ángulo BAC, BAC es un ángulo obtuso. Como nosotros no conocemos su medida, vamos a colocar que sea de medida alfa. Entonces, el angulito alfa es obtuso. ¿Qué quiere decir que es obtuso? Mayor que 90 grados. El ángulo BCD tampoco no conocemos y colocamos que sea de medida tita. Pero este angulito tita, por dato, es obtuso. Obtuso quiere decir que es mayor que 90 grados. Luego nos dicen que AB mide 5, BD es igual a 13 y BC es igual a 2x menos 7. Y nos preguntan, hay la suma de los valores enteros de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Conocer justamente los valores para x y al final sumamos. Entonces, para poder conocer esa suma de valores enteros de x para este triángulo de amarillo. Para ese triángulo de amarillo solamente conocemos dos de sus lados, pero este angulito alfa es obtuso. Si es obtuso, aplicamos el teorema de correspondencia. A mayor ángulo, mayor lado. En este caso, en ese triángulo de amarillo, al ángulo alfa se le opone 2x menos 7. Entonces, quiere decir que 2x menos 7 es mayor que 5. De la misma manera, aquí este menos pasa sumando 5 más 7, 12. Ese 2 pasa a dividir, 12 entre 2 va a ser igual a 6. Luego tendremos para nuestro triángulo, para ese triángulo de azul. Para el triángulo de azul, nuevamente, conocemos dos de sus lados y este angulito tita es mayor que 90 grados. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Nuevamente podemos aplicar el teorema de correspondencia. A mayor ángulo, mayor lado. Al ángulo tita, ¿quién se le opone? Nuestro lado, que es 13. Entonces, 13 tiene que ser mayor que 2x menos 7. Este menos 7 pasa al otro lado sumando. 13 más 7, 20. Sobre 2, 10. 10 es mayor que x y le llamamos ecuación 2. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Nuevamente, se observa aquí ecuación 1. Y tenemos nuestra ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, tendremos que x es mayor que 6 y menor que 10. ¿Cuáles son los valores enteros para x? Los valores enteros que se encuentran entre 6 y 10 va a ser 7, va a ser 8 y va a ser 9. A nosotros nos preguntan por la suma de todos esos valores. Sería 7 más 8 más 9 resulta igual a 24. La respuesta es la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 8. ¿Todo bien? Sería la 8. Sí. Ya.
Sección número 7. Nos dicen en la figura 1 se muestra un terreno de perímetro 500 metros. Se amplía dicho terreno y queda como la figura 2, que tiene perímetro entero. Si AM es igual a MB, BN es igual a NC y el metro lineal de malla metálica cuesta 8 soles. ¿Cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno? Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Y nos dicen que en la figura 1 se muestra un terreno de perímetro 500 metros. O sea, estamos dibujando solamente la figura 1 donde aparece nuestro terreno triangular de perímetro 500 metros. ¿El perímetro qué es? El perímetro es la suma de todo lo que está alrededor, la suma de los 3 lados en este caso, este terreno triangular. Como nosotros no conocemos las longitudes de sus lados, vamos a colocar que este lado sea de longitud A, este lado de longitud B y este lado de longitud C. Entonces, el perímetro del terreno sería la suma de sus 3 lados, A más B más C. Esa suma debe ser igual a 500. Entonces, ya conocemos una primera relación, que la suma de los 3 resulta igual a 500. Luego nos dice el ejercicio que este terreno triangular se va a ampliar como el que aparece en la figura 2. O sea, se amplía dicho terreno y queda como la figura 2 que tiene perímetro entero. Entonces, nosotros aquí ampliamos. Se amplía ese terreno triangular con el otro terreno triangular AMB, con el otro terreno triangular BNC. Por dato, nos dicen de tal manera que este lado AM mide lo mismo que el lado BM. Como no conocemos, le llamamos circulito y circulito. Y a circulito le vamos a colocar que sea T, también resultó siendo T. Pero además nos dicen que también se amplía hacia el lado derecho, de tal manera que la longitud BN es igual a la longitud NC. Como no conocemos, vale zigzag y también resultó siendo zigzag. Y como no se conoce el zigzag, le llamamos que sea N y también resultó siendo N. Entonces ya conocemos todos los lados para ese terreno que se ha ampliado, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno? O sea, nos preguntan, ¿cuánto será el costo? ¿Cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno? Pero para poder saber ese costo, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuántos metros hay alrededor de ese terreno ampliado. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hay alrededor quiere decir que es el perímetro. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? El perímetro de todo este terreno. De acuerdo a la gráfica, el perímetro va a ser T más T, 2T más N más N. 2T más 2N más toda la base que es C. Entonces, ¿qué buscamos? El valor de 2T más 2N más C. Para poder encontrar esa suma, entonces diremos lo siguiente. Para este terreno, para el terreno triangular que acabamos de sombrear de verde, se conoce sus 3 lados. Si se conoce sus 3 lados, entonces podemos aplicar el teorema de existencia, que nos conviene para este lado A. Este lado A, la base, tiene que ser menor que la suma de los otros 2 lados. T más T, 2T. Luego, aplicando, le damos ecuación 1, y aplicando el teorema de existencia, ahora para el triángulo de amarillo. Para ese triángulo de amarillo también se conocen sus 3 lados, y aplicando existencia, esta base, esta longitud B, tiene que ser menor que la suma
de los otros dos, que sería n más n, 2n, y le llamamos ecuación 2. Entonces, ya conocemos 1 y 2. Nosotros que estamos buscando el perímetro de todo el terreno, pero ese perímetro, ¿a qué es igual? El perímetro, ¿no es cierto? Empezando del punto A, va a ser t más t, 2t, más quién, más n más n, 2n, más la base, que viene a ser c. Entonces nosotros estamos buscando toda esta suma. Aquí, ¿qué aparece? En 1 aparece 2t, en 2 aparece 2n. Entonces, ¿qué nos conviene? Sumar. Entonces, sumando 1 y 2, tendremos que a más b es menor que 2t más 2n. ¿Se dan cuenta? Ya aparece 2t, aparece más 2n. ¿Qué le hace falta? El valor de c. Entonces, pero como c es mayor que 0, sumamos a estas dos, en esta desigualdad, a esos dos miembros, ¿no? Entonces, sumándose a más b más c es menor que 2t más 2n más c. Pero esta suma de la parte de amarillo es 500. Entonces, A más B más C resultó siendo 500. Y toda esta otra suma, 2T más 2N más C, es el perímetro del terreno ampliado. AMBNC. Entonces, reemplazando, ese perímetro es mayor que 500. ¿Cuáles son los posibles valores para el perímetro? Los posibles valores para el perímetro serían mayor que 500. Valores enteros, ¿ah? Valores enteros sería 501, 502, 503 y así sucesivamente. Entonces, nos preguntan a nosotros, ¿cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno? Entonces, como mínimo, debe gastar, acá nos dicen por dato que el perímetro era entero, por eso estamos tomando entero. Como dicen por dato la palabra entero, de perímetro entero, por ese motivo, el perímetro va a ser igual a 501. Y si ese perímetro es 501, entonces ya podemos hallar el gasto, porque el metro lineal de malla cuesta 8 soles. Si un metro lineal de malla cuesta 8 soles, en 501, nosotros necesitamos, para poder cercar todo el terreno, necesitamos 501 metros. Entonces, ¿cuánto será el gasto? 501 por 8. Entonces, por la regla de 3 simple, la respuesta va a ser igual a 4.008 soles. Sería la respuesta. La respuesta sería la alternativa C. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta? A ver, para los que recién se han conectado, hemos empezado a resolver de atrás hacia adelante los ejercicios de clase, jóvenes. Porque en clase ustedes van a resolver desde la 1, 1, 2, 3, ¿no? Nosotros estamos empezando de atrás, desde la 12, 12, 11, hemos bajado, ¿ya? Ahora, si alguien tiene algún ejercicio en particular, lo escribe en el chat para poder resolverlo. ¿Ya? Aquí está el chat. Lo escribe nada más y resolvemos, ¿ya? Digamos. El ejercicio número 6. En la 6 nos dicen, en una lámina metálica se trazan líneas de corte BA, BD y BC, como se muestra en la figura, de modo que AD es igual a DB igual a BC, y la medida del ángulo BCE es igual a 3 veces la medida del ángulo ABD. Si la línea de corte BA mide 80 centímetros, AY AC. Entonces colocamos la solución y nos hablan de una lámina metálica.
Entonces, aquí tenemos esa lámina metálica y nos dicen que se van a trazar las 3 líneas de corte. Entonces, aquí va. Tenemos nuestra primera línea de corte, BA, la segunda línea de corte BD y la tercera línea de corte BC. Pero esas 3 líneas de corte, ¿qué condiciones cumplen? Cumple la condición que AD es igual a DB igual a BC. Entonces, por este dato resaltado, esas 3 longitudes son iguales y le llamamos zigzag, zigzag y zigzag. Luego nos dicen que la medida del ángulo BCE es igual. Este angulito es igual a 3 veces la medida del ángulo ABD. ABD, pero ese ángulo ABD no conocemos su medida, ¿no? Entonces vamos a colocar nosotros que sea, digamos, de alguna medida, ¿no? Ya, entonces ya sabemos que BC es el triple de ese ángulo. Por datos nos dicen que la línea de corte AB es igual a 80 centímetros y nos preguntan, ¿hay en la longitud AC? Se nos están preguntando por toda la longitud AC que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa longitud AC que es X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Observamos que nuestro triángulo ADB es un triángulo isósceles. AD es igual a nuestro lado BD. Como estos dos lados tienen la misma longitud, a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Entonces, necesariamente, el ángulo en A mide lo mismo que el ángulo en B. Como no se conoce, vamos a colocar nosotros que sea de medida tita. Este angulito vale tita y también resultó siendo tita. Y para ese mismo triángulo de celeste, por ángulo exterior. Este ángulo exterior en D va a ser la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, este angulito mide tita, más este otro angulito que es tita, este ángulo BDC necesariamente resultó siendo 2 tita. Pero ahora borramos nuestro triángulo de celeste y trabajamos en el triángulo de azul. Ese triángulo de azul es otro triángulo isósceles. Zigzag, zigzag. A lados iguales, que le corresponde ángulos iguales. Si el ángulo en D mide 2 tita, el ángulo en C también resultó siendo de medida 2 tita. Ahora borramos y por dato, nosotros ya encontramos que el ángulo ABD, este angulito ABD, el angulito de verde ABD resultó siendo de medida tita. Este ángulo ABD mide tita, entonces el ángulo BCE es el triple. El triple viene a ser igual a 3 tita. Entonces ya se conoce que este ángulo mide 3 tita y debe ser la suma de los dos ángulos interiores. Interiores, entonces 3 tita, el ángulo de morado. Entonces, este angulito de morado es la suma de los dos ángulos interiores. Del ángulo en A, que mide tita, y del ángulo en B. Pero como este ángulo es tita, todo este ángulo debe ser 2 tita, para que tita más 2 tita sea 3 tita. Pero si este ángulo es 2 tita, ya va tita. Entonces, necesariamente, este angulito DBC debe resultar siendo de medida tita. Entonces, nuestro triángulo BAC es un triángulo isósceles, todo el ángulo en B mide 2 tita, el ángulo en C 2 tita. Entonces, necesariamente ese triángulo de verde es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, le va a corresponder a lados iguales, ángulos iguales y viceversa. A ángulos iguales, 2 tita, 2 tita, 2 tita, 2 tita, 2 tita.
X es igual a 80 centímetros. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 6. ¿Preguntas? ¿Todo bien, jóvenes? Digamos. A ver. Vamos a hacer un par de ejercicios más y luego pasamos a ver la 13, 14 y la parte de evaluación, ¿ya? Tenemos 5 y 4. ¿Les parece? Porque creo que luego las 3 primeras ya lo van a resolver en clase, ¿no? Ejercicio número 5. En la figura, el triángulo ABC es equilátero y los triángulos APR y CQS son congruentes. Ahí en la medida del ángulo RCB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que el triángulo ABC es equilátero. Entonces, recordemos, un triángulo es equilátero cuando sus tres lados tienen la misma longitud y los ángulos interiores miden 60 grados, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Como el triángulo ABC es equilátero, entonces sabemos que los ángulos interiores miden 60, 60, 60 y 60 grados. Y sus tres lados tienen la misma longitud. AB es igual a nuestro lado BC, igual al lado AC, que le llamamos zigzag. Entonces BC también es zigzag. Vamos el triangulito de verde. Y ahora nos dicen además que los triángulos APR y CQS son congruentes. Esos dos triangulitos sombreados son congruentes. ¿Qué quiere decir que esos dos triangulitos son congruentes? Que sus respectivos lados y ángulos homólogos también van a ser congruentes, es decir, van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí, sea de acuerdo a la notación se debe escribir de esta manera. Triángulo APR resultó siendo congruente con nuestro triángulo rectángulo CQS. Y si esos dos triángulos son congruentes, recuerden siempre, a partir de esta notación, ¿qué es lo que se deduce? Lo siguiente. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Primero y segundo, nuestro lado AP debe ser congruente. Primero y segundo, nuestro lado CQ. Segundo con tercero, PR. Debe ser congruente. Segundo con tercero, AQS. Primero con tercero. El lado AR debe ser congruente. Primero con tercero a nuestro lado CS. Eso es a partir de la congruencia con respecto a los lados, pero también con respecto a los ángulos. Entonces, colocamos así que el ángulo en A, se debe colocar el ángulo RAP, ¿no? Pero en forma práctica colocamos que el ángulo en A debe ser congruente con el ángulo en C.
el ángulo en P debe ser congruente con el ángulo en Q y el ángulo en R debe ser también congruente con nuestro ángulo en C. Entonces, cuando nos dicen por dato que dos triángulos son congruentes, es todo lo que se cumple. ¿Ya? Eso es, digamos, para que ustedes puedan entender la congruencia. Pero en forma práctica, esos dos triángulos, ¿qué son? Son triángulos rectángulos. Si son congruentes, entonces en forma práctica, ¿qué pensamos? Que son iguales. Si son iguales, ¿cómo deben ser las hipotenusas? Iguales. Entonces, de frente. ¿Sí? Esto de lo que hemos escrito es el fundamento para que ustedes sepan si esos dos triángulos en general son congruentes, qué es lo que se cumple. Se trabaja de la misma manera. Primero, segundo, segundo con tercero, segundo con tercero, primero con tercero, primero con tercero. Y aquí justamente está, ¿no? El último, que es el primero con tercero. AR es igual a CS, ¿no? Entonces diremos, si los dos triángulos rectángulos son congruentes, entonces tenemos aquí el primero, triángulo rectángulo APR, triángulo rectángulo CQS. Si son congruentes, entonces necesariamente tienen la misma longitud en la hipotenusa. Entonces diremos que la hipotenusa AR es igual a nuestra hipotenusa de longitud CS. Como no conocemos, vale circulito, también resultó siendo circulito. Ahora borramos y nos dicen, hay en la medida del ángulo RCB. RCB. O sea, nos están preguntando por todo este ángulo. Pero para poder hallar ese ángulo de rojo, que es lo que nosotros vamos a hallar, el ángulo ACR. Nosotros buscamos este angulito porque la suma debe ser igual al ángulo de celeste, que va a ser igual a 60 grados. Entonces, para poder encontrar la medida del ángulo RCB, nosotros vamos a colocar que este angulito sea de medida X. Y para poder encontrar ese angulito X, ¿qué es lo que se observa? Entonces, ahora tratamos de buscar dos triángulos con los mismos elementos. O sea, siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, hay que buscar tres elementos. Repito, dos ángulos, un lado, dos lados, un ángulo, o que sean los tres lados. Entonces, aquí tenemos a nuestro triángulo ARC. ARC. En ese triángulo, circulito 60 zigzag. Entonces, en el triángulo ARC aparece circulito 60 grados y zigzag. Luego tenemos el otro triángulo, ¿no? Pero en ese triángulo ARC, el ángulo en C mide X, ¿no? Por ese motivo aquí estamos colocando. En C resultó siendo X. Ahora buscamos otro triángulo con los mismos elementos. Circulito 60 y zigzag. Será nuestro triángulo CSB. En ese triángulo también aparece circulito 60 y zigzag. Y el ángulo en B, ¿cuánto mide? Mide 20 grados. Entonces, esos dos triángulos, ¿cómo van a ser? Como en estos dos triángulos tenemos los tres elementos homólogos congruentes, necesariamente ambos triángulos son congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces sus respectivos lados y ángulos homólogos van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir? Que aquí a circulito se le opone X. En el otro triángulo, a circulito se le opone 20 grados. Entonces, necesariamente, X es igual a 20 grados. Y si X es 20 grados, nosotros estábamos buscando la medida del ángulo RCB. Cuidado que busquen 20 grados, ¿ah? No.
Siempre hay que leer la pregunta. La pregunta es el ángulo RCB. Sería X más este ángulo debe ser igual a 60 grados. Entonces, 20 grados pasa a restar. Por lo tanto, ese ángulo va a ser igual a 40 grados. La respuesta es la alternativa C. Sería la 5. En la captura. Hacemos la 4. La 4 y pasamos a hacer otros. ¿Ya? ¿Está bien? A ver qué opinan. Sí, maestra. Ya, correcto. La 4. En la figura se muestra una conexión de tuberías de agua, tal que ABC y PBQ son triángulos isósceles de base AC y PQ respectivamente. Si AP es igual a CQ y la medida del ángulo PCQ es igual a 110 grados. Ahí la medida del ángulo formado por las tuberías AB y AC. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato, se muestra una conexión de tuberías de agua tal que ABC y PBQ son dos triángulos isósceles de base AC. Entonces, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles de base AC, quiere decir que el lado AB mide lo mismo que el lado BC. Entonces, en el triángulo de celeste, nosotros no conocemos, vamos a colocar en que sea rectangulito el lado AB, entonces el lado BC también resultó siendo rectangulito. Luego nos dicen que el triángulo PBQ también es otro triángulo isósceles. O sea, el triángulo de morado es otro triángulo isósceles de base PQ. Entonces, el lado BP mide o tiene la misma longitud que el lado BQ. Como no se conoce, vamos a colocar que sea cadena y también resultó siendo cadena. Luego nos dicen la condición. ¿Cuál es la condición? A partir del si. Si AP es igual a CQ. Entonces, por dato, vamos ahora. Y nos dicen que la longitud AP es igual a CQ. Y llamamos zigzag. Aquí también resulta igual a zigzag. Y la medida de nuestro ángulo PSQ. Todo el ángulo es 110 grados. Entonces nos preguntan, allí la medida del ángulo formado por las tuberías AB y AC. Entonces, tubería AB y tubería C. Estas dos tuberías, ¿qué ángulo forman? El ángulo en A, que va a ser de medida X. Y para poder hallar ese angulito X, nuestro triángulo de celeste es un triángulo isósceles. Como es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en A mide X, el ángulo en C también resultó siendo de medida X. Este ángulo es X. Ya no necesitamos, borramos. ¿Qué más? Nosotros queremos hallar ese angulito. ¿Qué vamos a buscar? Este angulito de aquí, ¿no es cierto? Porque el total es de 110 grados. Entonces, ¿qué buscamos? El ángulo que está hacia arriba. Para poder encontrar ese ángulo, en la figura tenemos tres elementos. Aparece rectangulito, aparece cadena y aparece zigzag. Entonces, ¿qué buscamos? Dos triángulos congruentes. Entonces diremos, en el triángulo de verde, donde aparece X, rectangulito, cadena, zigzag. Buscamos otro triangulito, el de celeste,
y se observan los mismos elementos. Rectangulito, cadena, zigzag. Esos dos triángulos, ¿cómo serán? Congruentes, porque tenemos tres elementos. El caso lado, lado, lado. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce que en el primer triángulo a cadena se le opone X. En el otro triángulo a cadena también se le opone nuestro ángulo que va a resultar siendo X. Esos triángulos son congruentes. Entonces diremos que en el vértice C, en el punto C, la suma de X más X, 110 grados. X es igual a 55 grados. La respuesta es la alternativa E nada más. Entonces sería el ejercicio número 4. Miss, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dime. ¿Podría ser la número 7, por favor? La 7. Oh, ya lo hicimos, pero bueno, lo vuelvo a explicar. ¿Recién te has conectado? Sí, Miss. ¿Y por qué? Has estado almorzando y nosotros trabajando. Ya, no hay problema. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Angeli. Ya, Angeli. Sí. Ya. Hemos resuelto, les comento, ahí en la grabación está. Ya, ok, ya. Bueno, por Angeli vamos a volver a repetir las 7, pero ahí ustedes pueden volver a verlo. Nosotros hemos resuelto desde la 12, ¿ya? Hemos resuelto desde la 12. Y hemos hecho acá 12, de ahí empezamos a bajar. 12, bueno, acá está la 1, la 2, eso no lo hemos visto porque ustedes ya lo van a ver en clase. Acá está la 11. Vamos a empezar 12, 11, 10, 9, 8, 7. ¿Ya? Y de ahí 7 hemos empezado a bajar, ¿no? Pero ya. Volvemos a aplicar las 7 y de ahí pasamos a resolver, ¿ya? A ver, van pensando si pasamos de frente a la evaluación o hacemos 13 y 14. Me confirman en el chat. Ya, a ver, Angeli, en el ejercicio número 7 nos dice lo siguiente. Aparecen dos figuras y nos dicen que la figura 1 es un terreno de perímetro 500 metros. Esta es la que aparece. Aquí en la figura 1 tenemos justamente un terreno triangular de perímetro 500 metros. Recordemos que el perímetro es la suma de los tres lados. Lado AB más el lado BC más el lado AC. Como nosotros no conocemos, por ese motivo colocamos que sea lado A más lado B, que sea de longitud B, que sea de longitud C. Al momento de reemplazar, como por dato nos dicen que el perímetro de este terreno ABC es 500, la suma del lado A más el lado B más el lado de longitud C va a ser igual a 500. Luego nos dice el ejercicio que este terreno triangular se va a ampliar. ¿Y cómo se amplía? Cuando nosotros colocamos otro terreno triangular hacia derecha y hacia izquierda. Entonces se amplía aquí hacia izquierda con AMB, ¿no es cierto? Entonces, pero por dato nos dicen que AM es igual a MB. Entonces, nos dicen por dato que estas dos longitudes son iguales, vale circulito y vale circulito. Como no se conoce, vale T y también vale T. Ahora vamos a ampliar hacia derecha, BNC, pero se amplía de tal manera que la longitud BN es igual a NC. Nuevamente, vale zigzag y vale zigzag. Como no conocemos, le colocamos que sea longitud N y también resultó siendo N. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno?
Entonces, para poder, digamos, hallar ese gasto mínimo, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos metros tiene alrededor todo ese terreno ampliado? Empezamos de este punto. Empezando de este punto, este lado mide T más T, 2T, más N, 2N, más toda la base que es C. Entonces, el perímetro de todo nuestro terreno ampliado es 2T más 2N más C, pero queremos saber cuánto es toda esa suma. Para saber cuánto es toda esa suma, entonces para el triángulo de verde, para ese triángulo de verde, como se conocen sus tres lados, ¿qué vamos a aplicar? Existencia. Siempre que se conozcan los tres lados de un triángulo de frente, ustedes aplican existencia. Con el teorema de existencia van a encontrar todos los posibles valores para X, para nuestra incógnita, ¿no? Que en este caso viene a ser A, o sea, A va a ser mayor que la diferencia, que sería 0, T menos T, 0, que no tiene sentido colocarlo. Menor que la suma, T más T, 2T. Por eso aquí estamos colocando A es menor que 2T, y llamamos ecuación 1. Para este otro terreno triangular BNC se conocen sus tres lados y nuevamente aplicamos existencia. Este lado que es B es menor que la suma de los otros dos lados que es 2N y le llamamos ecuación 2. ¿Pero qué estamos buscando? La suma de 2T más 2N más C. Aquí aparece 2T, aquí aparece 2N. ¿Qué nos conviene? Sumar. Sumando 1 y 2, A más B es menor que 2C más 2N. Le falta el valor de C, por eso ambas desigualdades sumamos C más C más C. Pero toda esta primera parte ya lo conocemos. A más B más C, ¿cuánto eran? 500. A más B más C es 500. Y toda esta otra parte de celeste es el perímetro de nuestro terreno AMBNC. Pero ese perímetro debe ser mayor que 500. Pero nos dicen bien claro que el perímetro del terreno ampliado es entero. Si el perímetro es entero, ¿cuáles son los posibles valores? Si ese perímetro es mayor que 500, los posibles valores enteros va a ser 501, 502, 503, 504. Pero como nosotros queremos hallar el gasto mínimo, ¿qué nos conviene? Que el perímetro también sea lo mínimo posible. Entonces, el perímetro lo mínimo posible es de 501. Entonces, ya he encontrado el perímetro. Nos dicen por dato que el metro lineal de malla cuesta 8 soles, pero para poder cercar, nosotros necesitamos 501 metros. Por 8, la respuesta va a ser de 4.008 soles. La alternativa C. Ya, ese sería el ejercicio C. Que necesitamos tres elementos, dos lados un ángulo, dos ángulos un lado o tres lados. Cuando hablamos de existencia y correspondencia, recuerden que si para ese triángulo se conocen sus tres lados, de frente a existencia. ¿Cuándo aplicamos correspondencia? Cuando nos dicen tal ángulo es obtuso o tal ángulo es mayor que el otro ángulo. Entonces aplicamos correspondencia. ¿Por qué? Porque a mayor ángulo le va a corresponder mayor lado. Así como a mayor lado, mayor ángulo. ¿Y qué hace el teorema de correspondencia? Con existencia, como ya les mencioné, siempre vamos a encontrar todos los posibles valores para esa incógnita. Y la correspondencia hace que nosotros restringamos esos valores. Si con existencia hemos encontrado 10 valores, con correspondencia, la correspondencia hace que se restrinja a 3 o a 2 o a veces a 1 nada más. O sea, como hemos visto en uno de los ejercicios, ¿no?
Ya. Y luego el tercer tema que correspondió esta semana es la parte de paralelismo, ¿no? Que son propiedades de ángulo correspondientes, alternos internos, la propiedad de la Z, ¿no? Lo que vimos al inicio. Ya, entonces, a ver, ¿alguien escribió algo? Sí, ya, a ver, empezamos. A ver, vamos a ver. Semana 2, ¿no? Hicimos, discúlpenme, hemos hecho la 14, la 13. ¿Por qué figuró 11 y 12? La costumbre. Lo que hemos resuelto, jóvenes, es la 14, la 13. La 11 y la 12 no hemos resuelto. Ya, resolvemos. Empezamos por la 11, ¿les parece? ¿Sí? Ya. Antes que nos gane la hora. Sí, profesora. Ya, queda. Vamos a mantener eso. Ya. Un minuto. Voy a descargar el archivo para poder copiarlo, ¿ya? ¿Dónde está la? La 11. Un minuto, voy a abrir la pizarrita. Ya, estamos observando la pizarrita, ¿no? Ya. Vamos a copiar aquí el ejercicio, ¿no? Un minuto. La 11. ¿Qué pasó? Minuto. Nos dice, en un triángulo isósceles ABC de base AC se ubican P en el interior y el punto Q en el exterior relativo al lado AB, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a hacer un dibujo previo, ¿ya? Para que ustedes observen. Y luego hacemos el dibujo como debe ser. Nos dice triángulo isósceles ABC. Dibujo nuestro triángulo isósceles ABC. ABC. De base a C. Luego nos dicen si ubican el punto P en el interior. Bueno, el punto P puede estar por aquí, ¿no? En el interior nos dicen, ¿verdad? Por aquí ubicamos el punto P y el punto Q en el exterior relativo al lado AB. Entonces, exterior relativo al lado AB, aquí, ¿ya? Entonces, aquí. Exterior relativo al lado AB, exterior relativo al lado BC hacia derecha, exterior relativo al lado AC hacia abajo. A nosotros nos dicen en el exterior relativo al lado AB, entonces hacia izquierda. Hacia izquierda puede estar ubicado aquí el punto Q, ¿correcto? Luego nos dice la medida del ángulo QBP es igual, o sea, hasta aquí, hasta el punto, ya hemos hecho los trazos, hemos ubicado los dos puntos. A partir del sí vienen las condiciones, ¿no? ¿Cuáles las condiciones que debe cumplir esos puntos y el triángulo? Que la medida del ángulo QBP, que nos dice QBP, por eso unimos como dice QBP, entonces
unimos todo esto. QVP debe ser igual a la medida del ángulo ABC. O sea, este ángulo debe ser igual a todo este otro ángulo. Todo este ángulo. Y además, QB debe ser igual a BP. QB debe ser igual a BP. Y la medida del ángulo QAB. La medida del ángulo QAB. Ahora estamos en este dato. QAB. Sigamos. QAB. Este angulito. Vamos a cambiar. QAB. O sea, este ángulo debe resultar igual a 20 grados. Y la medida del ángulo BAC, este ángulo, el ángulo BAC debe ser 65 grados. Ahí es la medida del ángulo PCA, PCA. Seamos PCA. Unimos y nos están preguntando por este ángulo. PCA, que le llamamos X nada más. Entonces, esa es la figura, ¿no? Entonces, para poder hallar ese ángulo, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Entonces, este angulito 20 grados. Este 20 grados está muy abierto. Entonces, en realidad ese punto Q no está muy a la izquierda, debe estar un poquito más a la derecha, ¿no? Digamos por aquí, ¿no? Y debemos ubicar a ese punto Q de tal manera que BQ sea igual a BP, ¿ya? Entonces, siempre es bueno cuando la gráfica es de enunciado, o sea, si el ejercicio, disculpen, si el ejercicio es de enunciados, de full enunciados, entonces siempre es bueno hacer una gráfica previa. Entonces ahí te das cuenta, de acuerdo a los datos, ya vas acomodando, ¿no? Los puntos, las longitudes, ¿ya? Entonces primero dibujamos nuestro triángulo ABC, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar nuestro triángulo isósceles. Como es 65, tampoco no es muy abierto, es un poco cerrado. Más o menos, ¿no? Ya está, ¿sí? Ya. Entonces tenemos nuestro triángulo ABC. Luego me dice que ubicamos el punto P. Primero vamos a ubicar el punto Q, porque el punto Q es que debe cumplir 20 grados, es pequeña la abertura, ¿no? Entonces por aquí ubicamos este puntito Q, ¿ya? De tal manera que la medida de nuestro ángulo QAB, de tal manera que este angulito resulte siendo de 20 grados, ¿no? Ahora sí, no está muy abierto. Este angulito es de 20 grados. Y se debe unir Q con B. Ya está. Ahora que ubicamos al punto P, pero de tal manera que BQ es igual a P, a BP. Entonces, aproximadamente por aquí ubicamos al punto P. Entonces, por aquí debemos ubicar, más o menos, ¿no? A ver, vamos a trazar. Sí, más o menos. Empezar por aquí, ¿no? Entonces, trazamos. Ahora sí. Entonces, ubicamos aquí el punto P de tal manera que la longitud BQ es igual a la longitud BP. Entonces, mejor lo vamos a llamar así. Vale zigzag y también va a resultar siendo zigzag. Y luego nos dice que ya hemos ubicado los ángulos. El ángulo QVP, el ángulo QVP. Todo este ángulo debe ser igual a la medida del ángulo ABC. Miren, este ángulo aquí, en la gráfica previa, todo este ángulo de naranja debe ser igual a nuestro ángulo de morado. Entonces, les pregunto, entre ese ángulo de naranja y el ángulo de morado, hay un ángulo de intersección. Ese ángulo de intersección es este angulito de azul. Entonces, ¿qué nos conviene? A esa intersección llamarle una medida. Por ejemplo, alfa o tita, cualquiera de ellos. Entonces, a este angulito de intersección. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar. Un minuto. Entonces, a ese angulito de intersección, que es el ángulo de azul,
a este angulito de azul le vamos a colocar que sea de medida alfa. Entonces, este angulito de intersección es de medida alfa. Pero el ángulo, nos dicen bien claro, el ángulo QVP, QVP. Entonces, este ángulo de azul es la suma de ¿quién? De alfa más algo. Entonces, a ese angulito más algo, que es nuestro ángulo de verde, a este angulito de verde le vamos a colocar que sea de medida beta. Creo que no se observa el verde. Sí, ¿no? Sí se ve. Ya. Entonces, a ese angulito de verde le llamamos beta. Entonces, todo el ángulo QVP, ¿cuánto mide? Beta más alfa, ¿no es cierto? Beta más alfa. Entonces, el ángulo ABC, este angulito de morado, ¿cuánto debe ser? También debe medir beta más alfa. Pero el ángulo de morado, todo este ángulo de morado es beta más alfa, pero ya apareció el ángulo de azul, que es alfa. ¿Qué le hace? Falta el beta. Entonces, necesariamente, este otro ángulo de verdecito que está hacia la derecha también es beta. ¿Se dan cuenta cómo se movió el beta? Ya está. Entonces, ya tenemos el dato que BQ es igual a BP, 20 grados, y el ángulo BAC. Nos falta colocar ángulo BAC. Este ángulo BAC resultó siendo igual a 65 grados. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo PCA. ¿Qué significa PCA? Nos están preguntando por este ángulo. Por este ángulo PCA. Entonces, eso significa que debemos unir PCA. Para poder formar este ángulo, se une P con C y colocamos. Nos están preguntando por este angulito que le llamamos X. Y para poder hallar ese ángulo X, ahora, ¿qué se observa en la figura? Nuestro triángulo ABC, ¿cómo era? El triángulo ABC era un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ¿qué le va a corresponder? Necesariamente le corresponde lados iguales, ¿no es cierto? Entonces, este lado AB, como el triángulo es isósceles, vamos a colocar aquí. Entonces borramos, ¿eh? No lo necesitamos. Entonces aquí ponemos. Entonces, primer paso. Por dato, el triángulo ABC es isósceles. Si es un triángulo isósceles, entonces necesariamente el lado AB es igual a nuestro lado BC. Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar vale cadena, también resultó siendo cadena. El lado AB es igual al lado BC, igual a cadena. Y además que se cumple que la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC debe ser igual a la medida del ángulo BCA, igual a la medida del ángulo BCA, igual a 65 grados. Entonces, quiere decir que necesariamente este ángulo debe resultar igual a 65 grados. Eso es por ser un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos buscar nosotros? Este angulito de rosado. Para poder encontrar ese angulito de rosado en C, ¿qué se observa en la gráfica? En la gráfica aparece zigzag, aparece cadena y beta. Entonces tendremos que nuestro triángulo, en el triángulo de amarillo, en ese triángulo de amarillo, nosotros tenemos los tres elementos. Tenemos zigzag, beta, cadena. En este otro triángulo de celeste, en el triángulo de celeste también aparecen los mismos elementos, zigzag, beta y cadena. Entonces necesariamente esos dos triángulos van a ser congruentes. Entonces se observa como segundo paso que nuestro triángulo, el triángulo BQA, triángulo BQA
es congruente con nuestro triángulo BPC. BPC. ¿Qué caso? Viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce que a zigzag se le opone 20 grados. En el otro triángulo, a zigzag se le opone el ángulo en C, que va a resultar siendo 20 grados. Entonces, a partir de la congruencia, la medida del ángulo BCP es igual a 20 grados. Por lo tanto, iremos aquí como tercer paso en el vértice C. En C se cumple que la suma de x más 20 grados es igual a 65 grados. X es igual a la diferencia que va a resultar igual a 45 grados. La respuesta es la alternativa B. Ya, sería entonces el ejercicio número 11. Ya, uy, jóvenes, nos ganó el tiempo. Pero creo que se entendió, se comprendió todo lo que hemos avanzado. Sí, maestra. Ya. Entonces, miren, para los que recién se han conectado, veo que hay varios jóvenes que se han conectado recién. Hemos resuelto la 14, 13, la 11, luego pasamos a ver la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4. ¿Ya? Hemos resuelto que era un promedio de 10, 11 ejercicios. Ustedes pueden revisarlo en la grabación. Ya. Creo que no hay otra consulta. ¿Ninguna otra consulta? Ya, ok, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos el próximo lunes. Ok, maestra, gracias. Ya, ok. Ok, jóvenes, nos vemos. Chau, chau, cuídense. Saludos. Chau, chau. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Gracias, maestra. Ya, ok, chau, chau.